Bueno, creo que ya está todo en orden, partiendo ya con la transmisión que vamos a realizar sobre Palestina en nuestra nueva edición de los martes internacionales de la Juventud Socialista. ¿Ah? Como ya es habitual que nos reunamos estos días de la semana a poder conversar sobre distintos temas internacionales que nos preocupan, que nos atienden, que nos tienen en el debate cotidiano, digamos, también desde nuestras posiciones, desde las casas, para poder acompañar en esta labor que venimos realizando de mantenernos en confinamiento, en esta cuarentena que ha resultado ya más de 110 días, creo que llevamos ya, de encierro en nuestras casas. Y bueno, como ustedes saben, esta es una labor que a través de la Juventud Socialista estamos realizando para poder mantenernos en lo que son nuestras distintas labores, trabajo y méritos, ¿ya? Y por ello, dado que el debate durante esta semana ha estado álgido a nivel mundial y también acá en Chile mismo, en nuestro país, respecto de lo que está sucediendo en Oriente Próximo, en el conflicto que está llevando a cabo Israel con respecto a Palestina, por esta idea de salida desde el acuerdo del siglo que lo denomina Benjamin Netanyahu, junto con Donald Trump, de anexionar parte importante, parte relevante de los territorios de Cisjordania para poder, digamos, poder hacer todo eso. Y por ello mismo, como ha sido el tema de la semana a nivel internacional, tenemos el día de hoy una transmisión especial para poder hablar sobre Palestina. Y nos van a estar acompañando interesantes y muy importantes invitados e invitadas para que de esa manera podamos adentrarnos y estar bien en conocimiento de lo que ocurre en este lugar del mundo, que en particular con Chile tiene una conexión bastante importante con toda la migración que ha llegado desde ese país al nuestro y toda la rica cultura que nos ha aportado a nuestra sociedad como para la construcción justamente de nuestro país. Dicho eso, contarles que en este tema en particular, con lo que hemos venido viendo a Palestina, la Juventud Socialista tuvo su declaración pública al respecto, criticando naturalmente lo que son estas medidas que ha tomado a cabo el gobierno de Israel, pero especialmente para que nuestro país, a través del gobierno de Sebastián Piñera, tome también acciones y no espere, digamos, tan pacíficamente, tan pasivamente, que la comunidad internacional o los países de primera potencia se muevan y tengan alguna acción respecto a lo que está ocurriendo en Palestina. ¿Ya? Y eso nos motiva a que nos podamos movilizar también a través de nuestros diputados, a través de nuestros senadores, a través de nuestras dirigencias políticas, como juventud y como partido, para que eso tenga algún sentido y tenga algún impacto a nivel mundial. Está además decir que nosotros tenemos como juventud muy afectuosas relaciones, en este caso con importantes organizaciones juveniles de Palestina, que a través de la plataforma mundial de YUSI trabajamos con ellos y estamos muy orgullosos de mantener ese contacto muy activo, muy enérgico, para poder apoyarnos a través de nuestras acciones. Es más, algo que haya pasado desapercibido, pero a través de nuestra plataforma mundial YUSI nosotros apoyamos lo que es el BDS, ¿no? La política que justamente se está llevando a cabo para tener un boicot en contra de temas económicos, académicos y entre otros, con respecto al gobierno de Israel. Bueno, dicho eso, esta breve introducción sobre lo que vamos a ver hoy día, les voy a dejar dar el pase ya a quienes van hoy día a protagonizar esto. En primer lugar, a nuestro compañero Hassan Adaro, quien va a moderar el día de hoy. Hassan. Hola Rodrigo. Bien. ¿Todo bien? Buenas tardes. Todo bien. Bien. Genial, muy bien. Entonces, como esta casa que hemos construido en la JS es así, es abierta, es diversa, vamos a dejar entonces a cargo de Hassan que pueda llevar a cabo esta conversación y por lo tanto lo dejamos a él a cargo de este programa especial sobre Palestina.
para poder también seguir semana a semana en los martes internacionales con estas distintas conversaciones. Vamos, Hassan, todo tuyo lo que viene para adelante. Gracias, compañero. Vamos a esperar un poquito que se empiecen a conectar más personas. Les enviamos un cariñoso saludo a quienes se están conectando a esta hora de la tarde. Vamos a esperar un par de minutos más. Vamos a dar inicio a este conversatorio, que se enmarca dentro de estas conversaciones internacionales a cargo de la Juventud Socialista. Hoy día hablemos de Palestina. Estamos esperando un par de minutos para dar comienzo a este nuevo martes de conversaciones internacionales, este día 7 de julio, para hablar de un tema importante, no tan solo para la izquierda latinoamericana, para la izquierda chilena, sino que también para el mundo entero, sobre Palestina, y además un tema sumamente contingente, ya que se ha estado en la palestra el último tiempo, los últimos días por la anexión en Cisjordania por parte de Israel. Bueno, vamos a empezar entonces. El 1 de julio fue el día en que el premier israelí Benjamin Netanyahu, en conjunto con el presidente de Estados Unidos Donald Trump, en el contexto del mal llamado Acuerdo del Siglo, consignaron para el comienzo de la anexión de una parte de Cisjordania a Israel, de forma totalmente unilateral y pasando a llevar no solo a los palestinos sus hogares, comercio, tierras y cultivos, sino que a toda la comunidad internacional, el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas. Sin embargo,
a lo increíble de la situación y a la forma impune en que actúa Israel, es una constante en su actuar internacional. Este año se conmemoraron 72 años del Nakba, que marca el inicio del éxodo de palestinos de Palestina a causa de la creación del Estado de Israel. Desde ese momento y hasta el día de hoy, en Palestina se han vulnerado constante y sistemáticamente los derechos humanos. Ante la inmovilidad de la comunidad internacional, que ha tomado una posición de espectador, se hace cómplice de estas atrocidades. Hoy, a 7 de julio, la incertidumbre en Palestina es total. No sabemos qué decisión se tomará al final y no hay nada claro en el horizonte. Lo que sí tenemos claro es que como ciudadanos del mundo, como chilenos y como palestinos, tenemos que tomar una posición y una que se base en verdades y realidad. Quiero saludar a todos quienes se incorporan a esta hora al Facebook Live de la Juventud Socialista, en el marco de las conversaciones internacionales. Hoy, para hablar de un tema que es tremendamente llamativo, no tan solo para la izquierda latinoamericana, sino que para toda la comunidad internacional. Y para esto nos acompañan tremendos invitados. Por una parte, desde la Unión General de Estudiantes Palestinos, Lorena Musa, quien fuera su última presidente y actual dirigente de la misma. Lorena, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y en representación de la comunidad palestina, que ya no se llama federación, vamos a estar hablando de eso también, Anwar Makhlouf, quien es director ejecutivo de la Comunidad Palestina de Chile. Anwar, muchas gracias. No se escucha. Muchas gracias, Hassan, por la invitación. Ahí sí, perfecto, primo. Bueno, vamos a entrar inmediatamente en materia. Para contextualizar, para toda la gente que nos está escuchando a esta hora de la tarde. Lorena, en términos más o menos sencillos, ¿podrías relatarnos en qué consiste el proceso de colonización israelí en Palestina? Sí, mira, de manera bien breve, antes me gustaría referirme un poquito a la historia para que se entienda todo el proceso, porque esto comienza anterior incluso a la formación del Estado de Israel en 1948. Ya años anteriores se empezó a poblar de migración proveniente desde Europa principalmente. Esto es reforzado, ¿cierto?, por el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Población principalmente judía europea que empezó a llegar a Palestina. Palestina en ese momento se encontraba bajo mandato británico. Y los ingleses empezaron a tener ciertos problemas en la zona debido a la migración y también a su presencia en Palestina. Y lo que hacen es, bueno, publicar la Declaración Balfour que nosotros conocemos, donde explícitamente le dan un apoyo a los judíos de Europa, que también estaban obviamente relacionados al movimiento sionista, y la Declaración Balfour dice explícitamente que le prometen a los judíos la creación de un hogar nacional judío en territorio palestino. Así lo dice la Declaración Balfour de manera muy explícita, y posteriormente a esto llega hasta las Naciones Unidas el problema en Palestina. Naciones Unidas toma esto y dice vamos a dividir territorio palestino, y divide un Estado árabe palestino y un Estado judío, lo parte a la mitad. Esta decisión desde un comienzo fue arbitraria y poco democrática, o sea, en esta discusión no participaron los palestinos ni las palestinas. Atrás, obviamente, con el movimiento sionista haciendo presión, reforzado evidentemente por la Segunda Guerra Mundial, y lo que hace la ONU es partir para un 56% para el Estado judío y un 42% para lo que iba a ser el Estado palestino. Evidentemente la porción de tierra de cada uno no es equitativa. De hecho, la población nativa indígena que vivía ahí era población palestina y era mayoritaria. Sin embargo, le dan mayor porcentaje a los judíos que venían provenientes de Europa. Posteriormente a esto, con la creación del Estado de Israel en 1948,
lo que nosotras y nosotros llamamos la Nakba, los palestinos, que significa catástrofe en árabe. Israel, no contento con esto y también con ánimos de seguir colonizando tierra palestina, lo que hace es seguir anexando territorio y destruyendo, por ejemplo, 531 aldeas palestinas, en donde expulsó a 800.000 palestinos aproximadamente, que eran parte de lo que es denominado la Palestina histórica. Esto, evidentemente, se fueron palestinos a muchas partes del mundo, entre ellos a América Latina. También por eso tenemos tanta presencia aquí en Chile de palestinos, siendo la mayor cantidad de palestinos fuera del mundo árabe. Y digo esto porque creo que es importante entender como el contexto histórico y el proceso colonial que se dio en Palestina. Muchas veces de parte de los sionistas lo que dicen es que esto es un conflicto religioso, y creo que eso hay que dejarlo muy en claro, sobre todo para la gente que recién está conociendo un poco el tema y que quizás no se ha dado el tiempo de leer o de interiorizarse un poco más. Siempre hay el recurso de los sionistas a nombrar como que esto es un conflicto religioso, pero evidentemente no lo es. De hecho, en Palestina vivían judíos, vivían cristianos, vivían musulmanes, y estos convivían relativamente en paz. O sea, no hubo un conflicto interno que determinara que tenía que haber un Estado israelí, un Estado judío, porque era principalmente de europeos que llegaron a colonizar tierras palestinas. Posterior a esto, en 1967, ahí surgen los territorios ocupados que están bajo control militar israelí después de la Guerra de los 6 días. Y para que se entienda un poco, los asentamientos son comunidades israelíes que están construidas sobre territorio palestino. Actualmente existen entre 700.000 colonos israelíes en Cisjordania ocupada y en Jerusalén del Este. Y esto bajo el derecho internacional, tanto la ONU como la Corte Internacional de Justicia lo han declarado como ilegales. Es por esto que también el BDS, que más adelante voy a hablar, pero es el movimiento de boicot, desinversiones y sanciones, apuesta a que los estados sancionen a Israel y no se permita la entrada de productos fabricados en asentamientos israelíes, porque son asentamientos ilegales. De hecho, el 2018, Irlanda, el Senado irlandés votó a favor de una ley que prohíbe que entren productos fabricados en territorio ocupado palestino. También la Unión Europea, el año 2015, la Comisión de la Unión Europea adoptó una regulación que etiqueta a los productos que entran, los productos israelíes que son provenientes de territorio ocupado. Evidentemente, solo etiquetar como poner alto en sodio o alto en calorías, o etiquetar que este producto viene de un asentamiento ilegal, a mí me impacta en lo personal, porque estamos hablando de vida humana y de un Estado y una militarización completa en Palestina. Lo mínimo que podría ser un Estado que se dice democrático y que acepta que es parte de las Naciones Unidas, sería declararse como que no entren productos fabricados de territorio ocupado. Pero bueno, ese es el estado un poco actual de lo que pasa hoy día en Palestina. No sé si también quieres que hable como en torno al Estado de Palestina, como la autoridad nacional. Sí, sería interesante porque hay muchas dudas con respecto a en qué estado hoy día Palestina. ¿Es o no es Estado? ¿Tiene una máxima autoridad? ¿Cómo funciona eso más o menos? Sí. Actualmente Palestina sí tiene un Estado, pero es un caso bastante especial, es como un casi Estado, porque existe una autoridad nacional palestina que es Mahmoud Abbas, quien tiene algunos atributos estatales, sin embargo no tiene una soberanía efectiva del territorio, no hay control de los recursos naturales, por ejemplo, y su capacidad de actuar está bastante limitada debido a la colonización. O sea, si bien hay instituciones, por ejemplo, hay un Ministerio de Sanidad, que de hecho como que ha salido en muchas noticias cómo ha enfrentado la pandemia, porque creo, hasta lo último que leí, que solo habían 5 muertos por COVID, gracias a las gestiones también de Mahmoud. Y hay también una relación con otros actores estatales. También tiene reconocimiento en muchos países, en 136 países, Palestina tiene reconocimiento, entre esos incluido Chile,
que tenemos una embajada de Palestina. Pero, como te decía, no hay un control efectivo del territorio ni de la frontera. De hecho, el flujo económico depende fundamentalmente de ayuda externa para poder sobrevivir, y la mayor parte de las políticas públicas, también de los sueldos de las personas que trabajan, de los funcionarios públicos, dependen de la ayuda internacional. Perfecto. Muchas gracias, Lorena. Yo creo que quedó bien claro la pregunta. La segunda pregunta se la voy a hacer a los dos, porque tiene que ver con la organización a la cual pertenecen ambos. Y partiendo por Anwar, ¿qué es la comunidad palestina? Entendíamos que hace un tiempo atrás era de conocimiento público que existía una federación palestina que trabajaba con actores políticos, que tenía hartas contribuciones culturales, sociales, y hoy día aparece la comunidad palestina. ¿Qué es la comunidad palestina? ¿Quiénes la conforman? ¿Cómo se organiza? Y también para Lorena, ¿qué es la UGEP? ¿Cómo se organiza la Unión General de Estudiantes Palestinos? Y si existen otras organizaciones jóvenes en Chile también que participan para y por Palestina. Hola Hassan, ¿cómo estás? Hola Lorena, aprovecho primero que todo agradecer la invitación para conversar de estos temas que son tan interesantes, que hoy día por lo demás están en la contingencia. Bueno, Lorena ya se ha referido algo al proceso de colonización y bueno, debido a la catastrófica situación del pueblo palestino, más de 72 años, llama a las comunidades en la diáspora, a las comunidades en el extranjero, a organizarse, tener una voz unificada, y desde ese punto de vista es que se crea en los años, en la década de los 80, lo que fue la Federación Palestina de Chile, y hoy día lo que existe es la organización madre, podríamos decir, que es la Comunidad Palestina de Chile, que es la organización representante, la organización que aglutina a las diferentes entidades palestinas a lo largo de Chile. Hablamos desde la Colectividad Árabe Palestina de La Serena, el Club Unión Árabe de Valparaíso y Viña del Mar, el Centro Árabe de San Felipe, el Centro Árabe de Los Ángeles, Chillán, Concepción, Valdivia, y todas las organizaciones que están diseminadas a lo largo de Chile, y por supuesto también en Santiago. Lo que hemos estado haciendo en el último tiempo es un proceso de organizarnos entre las diferentes entidades palestinas, chileno-palestinas que existen en nuestro país, mantener una voz unificada, alzar la voz sobre lo que ocurre en Palestina, difundir, sensibilizar, dar a conocer, y eso lo hacemos a distinto nivel, ¿no? Lo hacemos con actores sociales, con la sociedad civil, lo hacemos a nivel de gobierno, digamos, con el Poder Ejecutivo, lo mismo en el poder Legislativo. Por ejemplo, trabajamos muy de manera coordinada con el Grupo Interparlamentario Chileno-Palestino, que hoy día, digamos, podemos decir con orgullo que es uno de los grupos más grandes que existen en la Cámara de Diputados, con más de 93 miembros diputados que conforman el Grupo Interparlamentario Chileno-Palestino, y lo más relevante de esto es que es un grupo que autogestionado, que trabajan en pos de la causa palestina, es un grupo totalmente transversal, es decir, los diputados que la componen, son diputados que van desde la UDI hasta el Partido Comunista, solo por decir algo del espectro político, pero de todos los sectores, y algo que los une en esto es alzar la voz y difundir lo que ocurre en Palestina, que hoy día es un caso único, excepcional en el mundo, una colonización, un proceso de colonización que lleva 72 años, y lo más triste de todo es que sucede a vista y paciencia de una comunidad internacional bien pasiva, de una comunidad internacional, se podría decir, que actúa con un silencio cómplice que permite a Israel continuar con su política de impunidad a vista y paciencia del mundo, como dije. Gracias, Anwar. Lorena, para hablar un poquito sobre la Unión General de Estudiantes Palestinos, qué es la Unión General de Estudiantes Palestinos y cómo trabaja, cómo se organiza y si existen algunas otras organizaciones jóvenes de palestinos en Chile. Sí, mira, la UGEP, bueno, es una organización de larga data. La UGEP se crea en Egipto, y tomando un poco la experiencia de ahí, se crea en los años 80 acá en Chile, y bueno, han pasado
muchas personas conocidas de la comunidad por LUJEP, el mismo Anwar fue parte de LUJEP. Y ahora, bueno, somos una nueva generación, evidentemente. Tenemos presencia hoy día en muchas universidades en Santiago, pero también hay presencia en otras partes, en región. Tenemos contacto también con la Coordinación Nacional con Temuco, con Valdivia, con Talca, con Valparaíso, con La Serena. Y todo ello estamos trabajando en la campaña del BDS. La UGEP a la interna trabaja de manera por una asamblea general que aglutina a todas las universidades de Santiago, en el caso de Santiago. Yo estoy ahí, entonces te puedo hablar desde ahí. Y también hemos articulado otro espacio que es la Escuelita de Dabke Popular, que surge desde el UGEP con el fin también de masificar la cultura palestina con el baile tradicional palestino que es el Dabke. Nosotros hacemos la lectura también de que existe una apropiación cultural por parte de Israel, desde la comida hasta los trajes tradicionales palestinos, la kufilla, el kufille, que es también lo han querido patentar como objeto tradicional israelí, lo que no es así. Y en ese sentido el dabke, que es el baile tradicional palestino, ha sido muy interesante porque muchas palestinas y no palestinos se han acercado para saber, o sea, en principio por la danza, pero ahora nuevamente como por la situación de Palestina. Y se han acercado también estudiantes de distintas universidades que no tienen origen palestino ni tienen ningún nexo con Palestina y a través de la danza han podido también enterarse un poquito más y participar en sus casas de estudio. Gracias, Lorena. Bueno, me quedo contigo, porque se habló, lo mencionaste por ahí a la pasada, sobre el BDS. ¿Ya? Me parece que es sumamente interesante poder hablar sobre el BDS de forma quizás breve, señalando qué es lo que significa y desmitificarlo un poco, porque se ha hablado mucho de que es una organización extremista y en realidad no lo es. O sea, es una organización que conozco personalmente, soy activista de ella y sabemos que persigue nada más que la justicia. Entonces, en ese sentido, para que nos pueda comunicar un poco qué es lo que es el BDS y cómo funciona, cómo se estructura. Sí, el BDS surge en Palestina, surge el año 2005. Es un llamado principalmente de la sociedad civil palestina. Más de 170 organizaciones conforman el BDS. Y los tres pilares del BDS están muy lejos de ser un caso extremo. O sea, es lo mínimo. En realidad se pide lo mínimo. Los tres pilares fundamentales son, en primer lugar, poner fin a la ocupación y la colonización de todas las tierras árabes y desmantelación del muro del apartheid. Porque como parte de la ocupación militar, Israel lo que ha hecho ha robado tierra y la población palestina hoy día vive en guetos, o sea, vive rodeadas por puestos de control, que son los checkpoints israelíes, las torres de vigilancia y el muro del apartheid. Un trabajador para poder desplazarse dentro de Palestina muchas veces puede tardar 3 horas en llegar a otro lugar donde trabaja, solamente por tener que pasar por el puesto de checkpoint donde te revisan y te tratan como el peor delincuente por vivir en tu tierra. Bueno, eso es como la parte de Cisjordania. Ahora, la parte de Gaza es una parte brutal. O sea, Israel ha impuesto una cárcel a cielo abierto bloqueada por cielo, mar y tierra en Gaza. Todo lo que entra o sale de Gaza tiene que pasar por aprobación de Israel y cada cierto tiempo vemos en la noticia, de hecho hace 2 días bombardearon la franja de Gaza y estos ataques, a pesar de ser condenados porque constituyen crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, quedan impunes. No hay sanciones efectivas. De hecho, el 2012 me parece que la ONU declaró Gaza como inhabitable para el año 2020. O sea, estamos en el año 2020, sigue viviendo gente en Gaza y es un lugar inhabitable. O sea, las necesidades básicas del ser humano como agua potable, servicio sanitario, acceso a la educación, en definitiva, los derechos básicos están siendo violados constantemente. Bueno, ese es el primer punto, que es como poner fin a la ocupación.
El segundo punto es reconocer el derecho fundamental a la plena igualdad de las y los ciudadanos árabes palestinos de Israel, ya que una quinta parte de la población de lo que hoy es Israel son palestinos y palestinas que todavía no han sido expulsados de su tierra. Sin embargo, están sujetos bajo un sistema de apartheid, un sistema de discriminación racial que está legalizada. Está legalizada porque hay más de 50 leyes racistas que impactan todos los días en la vida de los palestinos. Y en tercer lugar, respetar y proteger los derechos de los refugiados palestinos a regresar a sus hogares y propiedades, y esto está respaldado también por la resolución 194 de la ONU, ya que Israel desde 1948, mediante la limpieza étnica, que también lo han hablado muchos historiadores israelíes, como de la nueva historiografía israelí, como Ilan Pappé, que habla de la limpieza étnica, más de la mitad de la población nativa de Palestina, o sea, podríamos hablar de una población indígena nativa que habitaba ahí históricamente, y llegó a Israel y lo que ha hecho es buscar la mayor cantidad posible de tierra de la Palestina histórica. De esa manera lo que hace es desarraigar a la población palestina como sea posible, y como resultado de este desplazamiento forzoso, hoy día encontramos más de 6 millones de palestinos que están repartidos por todas partes del mundo. Entre esas, obviamente, hay mucho en Chile, porque Chile concentra la mayor cantidad de palestinos fuera del mundo árabe. Y bueno, también en América Latina, en Europa, etc. El BDS nosotros lo trabajamos acá en Chile desde distintos aspectos. Existe el BDS académico, que básicamente es que las universidades se desvinculen con universidades israelíes que están implicadas en el apartheid, que básicamente son todas las universidades israelíes. Para esto nosotros lo que hacemos es investigar en nuestras casas de estudio cuáles son los nexos que hay. Encontramos, por ejemplo, en la Chile, en la Católica, en la Alberto Hurtado me parece que no hay. Y bueno, hacemos un trabajo de investigación. De hecho, este año, si no me equivoco, que fue como en marzo, que la UACH, la Universidad Austral, se declaró espacio libre de apartheid porque votaron todos los estudiantes. Pero es una declaración igual como de principios, porque no es que la universidad completa, digamos, todo el estamento universitario se haya declarado libre de apartheid, sino que son una parte que son los estudiantes, que sí es un paso importante, pero nosotros creemos que hay que ir un poquito más allá, que la universidad finalmente como institución se declare libre de apartheid. En segundo lugar está el BDS cultural, que básicamente es que se corten los vínculos con instituciones culturales o también instar a que los artistas se pronuncien y no vayan a tocar a Israel. Y sobre eso hay muchas campañas. Bueno, hubo una con Shakira, con Caetano Veloso, con muchos artistas. Y la otra es también el embargo militar. Hace una semana hubo un conversatorio sobre eso, también con una compañera que está investigando sobre la militarización israelí en Chile. Ya que Israel lo que hace, debido a la disposición que tienen los gobiernos hoy día de cooperar con las Fuerzas Armadas y con las compañías armamentísticas, comprándole armamento, Israel se financia así. O sea, Israel exporta hasta un 70% de su producción militar, especialmente hacia América Latina. Entonces encontramos militarización que le compran a Israel en Colombia, en Brasil, en Chile, en el Gualmapu, en Chile también para la revuelta, que es algo que hablaron también en el foro las compañeras sobre militarización. Así que en eso estamos más o menos en el BDS. Muchas gracias, Lorena. Bueno, de extremista nada. O sea, yo creo que el solo hecho de oponerse a estas exigencias básicas para la vida cotidiana es un atentado a la dignidad. Y es importante lo que señalaste al final, o sea, entender que cuando una máxima autoridad chilena, sea cual sea del ámbito político que sea, acepta un acuerdo de comercio con Israel, de alguna u otra forma está financiando la matanza de niños, de mujeres y de jóvenes en Palestina. Y eso hay que ser sumamente claro. Muchas gracias. Anwar, me gustaría preguntarte sobre Chile y la comunidad palestina. ¿Cómo
cómo está actuando hoy día la comunidad palestina, eh, cómo es su interacción con los distintos actores políticos, cómo se interactúa en la política nacional. Ah, no, no se escucha, parece. No se escucha. Ahora sí, perdón. Ahí sí, perfecto. Bueno, Ya. Hassan, agradezco tu pregunta. Como comunidad, tú sabes, una comunidad plenamente integrada a la sociedad chilena. La comunidad palestina en Chile tiene una presencia ya de más de 100 años en este país, una comunidad pujante que ha contribuido en los diferentes ámbitos al desarrollo, construcción, crecimiento de este país. Y hoy día la comunidad palestina es un poco el reflejo de también lo que es la sociedad chilena, participando en los diferentes ámbitos. En ese sentido, esto ha permitido que exista una mayor conciencia también en la sociedad chilena sobre los horrores que ocurren en Palestina, debido a que digamos, la o sea, mucha gente conoce a chilenos de origen palestino, mucha gente tiene amigos palestinos y se han sensibilizado también a lo largo de los años sobre lo que ocurre en Palestina. Quiero agregar que también con la existencia de las redes sociales, eh, también esto ha generado una mayor sensibilización y una mayor conciencia sobre lo que ocurre en Palestina. Hoy día prácticamente vemos en vivo cómo están deteniendo a una persona en un checkpoint israelí. Hoy día prácticamente estamos viendo en vivo cómo Israel bombardea la franja de Gaza. Hoy día estamos viendo en vivo cómo las retroexcavadoras están destruyendo los helíos en Betjala para dar paso a la construcción de asentamientos. Y eso produce, por supuesto, mucha mayor sensibilización. Desde la comunidad palestina hemos estado sensibilizando en ese aspecto. Hemos trabajado, coordinado con los diferentes actores, como decía anteriormente, en la sociedad civil, diferentes ONG, corporaciones sin fines de lucro, que abogan por los derechos humanos, por el respeto al derecho internacional. En el mismo ámbito hemos trabajado con grupos de parlamentarios, han existido diferentes iniciativas para que parlamentarios, diputados y senadores puedan visitar Palestina. El último viaje se hizo el año pasado, el último viaje que se hizo a Palestina por un grupo de diputados transversal. Fueron los presidentes, de hecho, los presidentes de los partidos de Chile Vamos. Fue también la ex candidata presidencial Beatriz Sánchez, estuvo en Palestina. Beatriz Sánchez, Mario Borde, Jacqueline Van Rieselberghe, Hernán Larraín. En el fondo, lo que nosotros queremos demostrar con esto es que la causa palestina no pertenece ni a la izquierda, ni la causa palestina tampoco pertenece a la derecha. La causa palestina es una causa de respeto al derecho internacional y respeto a los derechos humanos. Y en ese sentido, los diferentes actores sociales vuelven, los diferentes actores políticos vuelven de Palestina con una visión mucho más amplia. Ya no les es indiferente el dolor del pueblo palestino. Cuando vuelven y cuando están allá, no pueden creer que en el siglo XXI se siga viviendo bajo una situación de apartheid. Cuando visitan, por ejemplo, Jerusalén Este y son testigos de cómo las retroexcavadoras israelíes están demoliendo casas y están demoliendo casas para dar paso a la construcción de un asentamiento ilegal, cuando son testigos de esta sionización del territorio de Palestina o judaización, si se quiere llamar, del territorio de Palestina, no vuelven indiferentes. Cuando van a Hebrón, a la ciudad de Hebrón, y se dan cuenta que la mitad de la ciudad está tomada por colonos israelíes protegidos por el ejército israelí y que a los palestinos les tiran basura arriba de sus casas para que no puedan transitar por ellas, digamos, eso sucede en el siglo XXI. Cuando se dan cuenta de que los agricultores palestinos no pueden ir a sus campos a cosechar, cuando los niños no pueden ir a sus escuelas sin tener que traspasar un muro, o cuando se dan cuenta de que por determinadas calles, por determinadas carreteras, solo pueden circular ciudadanos israelíes de religión judía y los palestinos no pueden circular por esas mismas carreteras, por esas mismas calles, por esas mismas veredas, digamos, los actores políticos no vuelven indiferentes. Y a partir de eso se genera un trabajo, a partir de eso se genera un trabajo de reactivación. En el Congreso han existido diferentes proyectos de resolución en apoyo al pueblo palestino. Particularmente quiero recoger un proyecto de resolución que se votó en el Senado la semana pasada, un proyecto de resolución votado por 29 votos a favor, ningún voto en contra, salvo algunas abstenciones de un par de senadores, pero
digamos, el proyecto de resolución fue muy claro, llamar al gobierno a condenar la anexión que pretende Israel del territorio ocupado de Palestina en Cisjordania. El proyecto de resolución fue claro en que se ponga fin a la colonización del territorio palestino. El proyecto de resolución fue muy claro también en que se comience a limitar la importación de los productos israelíes que son elaborados, manufacturados en territorio palestino ocupado. Los productos que son elaborados en territorio palestino ocupado se hacen en contravención al derecho internacional. En el fondo, lo que está haciendo el Senado es llama al presidente de la República a adoptar la legislación internacional a nuestra propia legislación interna. Es decir, Chile debe respetar el derecho internacional y por lo tanto no debe comercializar con productos que son elaborados cometiéndose crímenes de guerra. Recordemos que los asentamientos, mucha gente a veces no entiende lo que son los asentamientos porque es un término muy, muy abstracto, si se quiere, pero un asentamiento es como que son ciudades, digamos, hoy día existen más de 500.000 colonos viviendo en los asentamientos de Cisjordania y Jerusalén Este. Los asentamientos son ciudades completas, por ejemplo, es como que te diga que existe Providencia en el corazón de Santiago Centro, o en el corazón de la región metropolitana. Eso es un asentamiento. Existen gimnasios, existen escuelas, existen supermercados, existen calles, existen casas. Existen fábricas también. Esos son crímenes de guerra. La presencia de cualquier colono, la colonización constituye un crimen de guerra desde el punto de vista del derecho internacional, desde el punto de vista de la Convención de Ginebra. Entonces, volviendo al proyecto de resolución, lo que hicieron los senadores fue llamar al gobierno a limitar la importación de estos productos que son cometidos en contravención al derecho internacional, y hoy día también se están generando otras acciones para que exista una mayor solidaridad desde el pueblo de Chile, desde los actores políticos y sociales de Chile con el pueblo palestino, para que finalmente se ponga fin a la ocupación ilegal del territorio palestino y finalmente se pueda encauzar esta llamada paz y que los palestinos puedan vivir en libertad como lo hace cualquier otro pueblo en el mundo. Gracias, Hanmer. Queremos agradecer a todas los que se están incorporando a nuestra transmisión. Hablemos de Palestina en el marco de las conversaciones internacionales de la Juventud Socialista. Y les recordamos que pueden dejar sus preguntas y comentarios en la sección de mensajería. Bueno, lo señalamos al comienzo. El 1 de julio era el inicio del proceso de anexión anunciado por Benjamín Netanyahu en el marco del Acuerdo del Siglo. Lorena, ¿qué es la anexión de Israel en Palestina? ¿Y qué rol juega en esto Estados Unidos, que es un elemento bien fundamental? Sí, mira, en primer lugar me gustaría referirme a la anexión. La anexión significa la incorporación de un territorio de un estado a otro. Esto está prohibido bajo el derecho internacional, es considerado como ilegal. Actualmente ya hay de facto una anexión. O sea, cada vez que yo me comunico con gente que está en Palestina, con palestinos, o con palestinas y palestinos de Chile que tienen familia allá, todos hablan de que la anexión ya existe. Porque ya existen asentamientos de Israel en Cisjordania, en Jerusalén Oriental y en los altos del Golán en el límite con Siria, donde ya viven ahí más de 600.000 israelíes, y a pesar de las numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, no se han retirado. Israel no ha retirado a la población que vive ahí. Bueno, como te decía, esta población, esta colonización a todas luces es ilegal, y ha sido una práctica constante que Israel ha hecho, y que ahora pretende, de cierta manera, lograr la aceptación mundial y también la legalización. Lo grave de esto es justamente eso, su legalización, porque hoy día compromete a que Palestina se pierda por completo. Además de eso, la anexión de por sí ya está asentada en una zona estratégica, que es Cisjordania, ya que por ahí pasan principalmente los principales afluentes del río Jordán. Esto significa que Israel va a tener el control de la zona acuífera más importante de la zona,
Y Estados Unidos ha jugado el rol un poco siempre de aliado, bueno, con los distintos gobiernos, quizás ahora más a la cabeza de un gobierno autoritario como es el de Donald Trump, también apoyado obviamente por Bolsonaro, como los dos gobiernos autoritarios que han declarado explícitamente su apoyo a Israel. Estados Unidos en ese sentido ha jugado el papel de un socio y beneficiario de Israel, porque se ha beneficiado también de la ocupación en Palestina. Principalmente por el control de la zona de Oriente para seguir explotando los recursos naturales, para también usarlo como un mercado para sus productos del mercado de las armas provenientes de Estados Unidos. Durante el año 2018 y 2019, Trump corrió su embajada y estaba en Tel Aviv, en Israel, la corrió a Jerusalén como una clara demostración de apoyo hacia Israel. Cambió su discurso oficial sobre la ocupación, se ofreció también a diseñar y proponer un plan de resolución definitiva del conflicto, que es el acuerdo del siglo. Y a esto también le sumó una serie de medidas que son punitivas para los palestinos, por ejemplo, la suspensión de la ayuda, la retirada estadounidense de varios organismos multilaterales, la amenaza a organizaciones internacionales por el apoyo a los palestinos y palestinas. Y por primera vez Israel contaba con un apoyo, no sé si por primera vez, pero por primera vez durante el último año Israel contaba con un apoyo externo muy explícito a los planes de legalizar la ocupación. Lo preocupante de esto es que la comunidad internacional le ha dado la espalda a Palestina y desde siempre, cuando su deber debiera ser sancionar un régimen que viola constantemente los derechos humanos y también la legalidad internacional, debería ser su obligación hacer que esto se cumpla. Supuestamente son los valores y principios que defienden y debieran hacer respetar las leyes que ellos mismos han firmado, pero sin embargo vemos como hasta ahora nadie ha hecho nada. O sea, si bien hasta ahora no hay una declaración oficial sobre la anexión, porque claro, estratégicamente se dieron cuenta, parece que no era muy bueno publicarlo el 1 de julio, porque estábamos todos mirando como qué iba a pasar. Pero ya hay de facto una anexión y eso se tiene que parar aunque no haya una declaración oficial por parte de Netanyahu. Gracias, Lorena. Y en el ámbito nacional, Anwar, aterrizándolo a nuestro país, la anexión, ¿cómo se ha estado trabajando este tema en la política nacional? Hemos visto hartos movimientos, tanto de actores políticos, partidos políticos también, representantes del área cultural, académicos que se han estado manifestando. Entiendo que eso es un trabajo de la comunidad palestina y llevarlo quizás mucho más allá del conflicto internacional. ¿Existiría alguna implicancia directa con Chile o los chilenos con respecto a la anexión? Sí, la verdad que ha existido un apoyo y una solidaridad transversal a la situación actual de Palestina, particularmente en lo que respecta a la anexión. Hemos visto declaraciones de diferentes partidos políticos, hemos visto un grupo importante de actores y comunicadores que han sacado emitieron un video de sensibilización sobre lo que ocurre en Palestina. Hemos visto diferentes diputados y senadores también que se han movilizado para dar a conocer lo que está ocurriendo en Palestina, tanto a nivel personal como también a través de proyectos de resolución, como lo que ocurrió con el Senado la semana pasada. Hemos visto grupos de académicos que se han manifestado y, por supuesto, de parte de diferentes actores de la comunidad palestina también se han manifestado, y particular hacen un llamado al presidente de la República y a Cancillería, que son quienes manejan la política exterior de Chile, a que se manifiesten al respecto. La verdad que de Chile no hemos escuchado ninguna condena al plan de anexión que pretende esta alianza Trump-Netanyahu. Y aquí en Chile existe una comunidad muy importante, una comunidad que principalmente es de origen de las ciudades de Betjala, Belén. Hemos hecho un llamado al gobierno a que ponga atención a lo que está sucediendo, porque, digamos, hoy día las retroexcavadoras israelíes ya comenzaron a anexar, a destruir
lo que es el valle del Kremsan y el valle del Majrur, que están en Bet Yala, lugar de origen de la mayoría de nuestra comunidad, y hay muchos propietarios de estos lugares que están siendo anexados, de estos lugares que están siendo colonizados, de estos lugares que están siendo robados, que tienen propietarios chilenos. Hoy día existen muchos chilenos de origen palestino que se están también viendo afectados por la anexión. Y eso lo hemos hecho saber al gobierno, lo hemos hecho saber al presidente, lo hemos hecho saber al canciller, de que adopte medidas concretas, pero no solamente porque existen chilenos afectados, sino que tiene que ver con una coherencia también de la política exterior de Chile. Digamos, si Chile se define como un Estado respetuoso de las normas internacionales, lo primero que tiene que hacer es condenar una acción como es la anexión unilateral e ilegal que pretende Israel del territorio ocupado de Palestina. Sin perjuicio de ello, hay que tener claro que bien mencionó Lorena, que la anexión de facto, por supuesto que ya existe. Hoy día lo que se viene a hacer es una consolidación del régimen de apartheid, y por supuesto que hay unas zonas determinadas que se van a también ver afectadas en lo particular con la anexión, como lo decía recientemente con el tema del Kremsan y Majrur, que son chilenos también que se van a ver afectados. Hay que tener en consideración que la anexión es en total contravención al derecho internacional, y por eso también ha causado una reacción importante de la comunidad internacional, pero toda la comunidad internacional condena, pero nadie hace nada. Entonces hoy día lo que se está exigiendo, lo que exige el movimiento palestino es medidas concretas, son medidas concretas. Ok, Israel está anexando, Israel lleva 72 años colonizando, todo el mundo condena y nadie hace nada. ¿Hasta cuándo? Pasemos a medidas concretas. Y hay herramientas que da el derecho internacional, hay herramientas que da el derecho internacional para frenar este tipo de actos unilaterales, actos por lo demás ilegales, y por ejemplo son las sanciones. Yo creo que Chile y otros países deberían promover sanciones en el marco, por supuesto, de lo que permite el derecho internacional, que da herramientas para eso en las diferentes instancias que dan los organismos internacionales. Yo creo que hoy día lo que se está solicitando son medidas concretas. Sí, bueno, el canciller chileno envía una respuesta, salió en varios medios de prensa, ¿no es cierto? La Tercera lo publica también, eh, pero al parecer, bueno, todos los que somos activistas palestinos creemos que fue demasiado tibio la respuesta del canciller. La exigencia entonces desde la comunidad palestina, desde los dirigentes del mundo palestino, es tomar medidas concretas, una posición un poquito más fuerte, ¿no es cierto? Más que exigencia, yo diría que es un deber, digamos, de todos los estados que se dicen respetuosos del derecho internacional. Por lo demás, la anexión de facto que está ocurriendo pone fin y pone el clavo final a la sepultura de la eventual solución de los dos estados que Chile y la comunidad internacional dicen avalar y dicen reconocer. En el fondo, hoy día la solución de los dos estados no tiene ninguna viabilidad. Hoy día existen, como decía anteriormente, más de 500.000, 600.000 colonos viviendo en territorio palestino ocupado. Hoy día lo que queda de Palestina es el 10% de lo que era, pequeñas islas, pequeñas ciudades. Ninguna ciudad tiene conexión con la otra. Eh, no tienen acceso al agua, no tienen libertad de movimiento, no tienen acceso a sus recursos naturales. Por lo tanto, hoy día, ¿dónde vamos a construir un Estado palestino? Y con la anexión que se está llevando a cabo, ¿dónde se va a construir un Estado palestino? Y por eso es que se exige una posición clara de parte de los gobiernos del mundo, de parte de los estados del mundo, de parte del gobierno de Chile respecto a esto. O sea, si nosotros decimos avalar la solución de los dos estados, ¿qué estamos haciendo al respecto para que esa solución se lleve a cabo? Independientemente si yo personalmente u otra persona está de acuerdo o no está de acuerdo con la solución de los dos estados, pero es la solución que es el consenso internacional que la comunidad internacional dice reconocer, y por lo demás esto es en total contravención al derecho internacional. O sea, estamos hablando de violación a cientos de resoluciones de Naciones Unidas, particularmente la resolución 242, 338 y 2334 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es del año 2016, que dice claramente que la construcción de asentamientos es ilegal. En el fondo, todo el mundo reconoce que los asentamientos son ilegales, que la anexión es ilegal, salvo Estados Unidos, pero digamos, como dije anteriormente, más allá de condenas, digamos, el movimiento nacional palestino
de liberación de Palestina exige medidas concretas para que se llegue finalmente a una solución realista al problema palestino y que Israel, en el fondo, finalmente respete el derecho internacional, si finalmente eso es lo que se está solicitando, el fin de la ocupación, la igualdad de derechos, el derecho al retorno de los refugiados palestinos, es decir, raya para la suma, como se dice, lo que se está exigiendo es el respeto al derecho internacional, no más y no menos. Claro, y es lo mínimo, en realidad. Gracias, Anwar. Me quedo contigo y porque esta es una pregunta para ambos, ya casi finalizando el conversatorio. Es siempre importante detenernos un poco y mirar hacia el futuro, hacia lo que viene. Me gustaría poder saber cuáles son los desafíos que tenemos como comunidad palestina en Chile y como UGEP en Chile y como movimiento BDS. Anwar. Bueno, como comunidad, los desafíos son cada vez mayores. Digamos, a medida que a Palestina tristemente la vemos desaparecer del mapa, yo creo que las acciones deben ser mucho mayores, deben ser mucho más intensas. La solidaridad también debe ser mucho más transversal, debe ser mucho más intensa de parte de los diferentes actores sociales y políticos. Hoy día no nos podemos permitir que estemos viendo en vivo cómo Palestina desaparece y nadie hace absolutamente nada. Hoy día como comunidad, a nivel interno también tenemos los desafíos de mantenernos una comunidad muy activa, una comunidad muy unida, los diferentes actores, sea del mundo palestinos del mundo de la cultura, palestinos del mundo del arte, palestinos del mundo empresarial, los jóvenes palestinos, los estudiantes palestinos, los intelectuales palestinos, los académicos palestinos. Yo creo que todos juegan un rol importante, primero de unión, de aglutinar a esta comunidad palestina que es muy grande, muy diversa y que muchas veces cuesta, pero eso también es uno de nuestros principales roles. Y por otro lado, mantenernos siempre difundiendo, informando y sensibilizando sobre lo que ocurre en Palestina. Han sido 72 años de catástrofe, 72 años de una limpieza étnica brutal, 72 años en que hemos visto el reclamo del pueblo palestino a vivir en su suelo patrio en libertad y el mundo no está haciendo absolutamente nada. Y desde ese punto de vista los desafíos son cada vez mayores para lograr esta ansiada libertad. Gracias, Anwar. Desde la UGEP, Lorena, ¿cuáles son los desafíos? Sí, concuerdo mucho con Anwar. Bueno, nosotros y nosotras como trabajamos desde el BDS, porque también hacemos la lectura de que si bien hay un cerco informativo, también hay mucha información a través de Internet donde todos podemos informarnos. Entonces, creemos que además de difundir lo que ya sucede en Palestina, sensibilizar y todo eso, que está muy bien, evidentemente, también hay que hacer algo más que sea objetivo. Y en esos objetivos cuantificables entra evidentemente el BDS, que es mucho más que una declaración de principios. Por lo mismo también nos hemos estado articulando a nivel nacional para que no se concentre todo en Santiago. Hoy día, como te dije antes, estamos presentes como BDS en Valdivia, en Talca, en Valparaíso, en La Serena, en Temuco. Y ha sido también una experiencia muy, muy buena de poder conectar a la comunidad, porque hoy día Palestina, como bien saben todos, está viviendo sus días más grises. O sea, estamos a punto de que Palestina se elimine por completo. Y evidentemente en eso tiene mucha responsabilidad toda la comunidad internacional, que Israel ha visto y paciencia de todos, ha hecho y deshecho lo que ha querido, y por lo mismo tenemos que ir un poquito más allá, y creo que la campaña del BDS hoy día es nuestra principal herramienta. Por lo mismo invitamos a todas y a todos, independiente de que sean chilenos de origen palestino o simplemente chilenos, que se puedan unir y trabajar también con nosotros en las universidades o en otros espacios. También lo que decía el Anwar, es importante que los académicos de las universidades empiecen a organizarse y a posicionarse, como lo que te contaba anteriormente sobre los nexos que tienen las universidades chilenas con universidades israelíes implicadas en el apartheid y en la violación a los derechos humanos.
Muchas gracias. Vamos a tomar una pregunta de las que nos han puesto ahí en los comentarios, que me parece sumamente interesante porque creo que el apoyo no tan solo de palestinos, sino que de chilenos es fundamental para esto. Hemos tenido marchas de 100.000 personas, no hay tantos palestinos, o no nos podemos reunir tantos en una marcha en Santiago. Evidentemente ahí habían chilenos que solidarizaron. Las campañas que se han hecho de forma cultural, actores que son chilenos que solidarizan, cantantes, académicos, un montón de chilenos que han solidarizado con la causa, y me parece que es fundamental. Esta pregunta tiene que ver con cuál es la visión que tienen ambos sobre el apoyo de la sociedad no palestina en Chile y cómo incentivan desde el OGEP BDS y la comunidad su participación. ¿Parto yo? Partes tú, Lorena. Sí. Ya. Mira, desde el OGEP contamos con harta presencia de estudiantes que no son palestinos. Y también, bueno, la misma experiencia que he tenido yo de conocer la experiencia de otros países. De hecho, en Chile como que se da que evidentemente la comunidad palestina es la que más participa en la liberación de Palestina, pero en otros países no. O sea, en otros países son las mismas personas, no sé, en Brasil, en Colombia, en México. Son mexicanos, colombianos, brasileños, en Europa también, que participan y que se ven movilizados por la situación que ocurre hoy día en Palestina. También tenemos presencia dentro del OGEP y del BDS de estudiantes judíos, que ha sido una muestra también muy bonita de unión. O sea, también hay que dejar en claro que esto no es un conflicto religioso y que hay judíos que hoy día apoyan a Palestina, apoyan un programa para Palestina y la liberación también. Gracias, Lorena. Anuar. Bueno, el apoyo de todo el mundo es fundamental, sea de donde vengan, sean de origen palestino o no, sean chilenos o no, sean estadounidenses o no. En el fondo, yo creo que el tema palestino requiere de una transversalidad única, requiere de una movilización excepcional, requiere que todos los actores, como he reiterado a lo largo del conversatorio, se pronuncien y se movilicen. Por eso, por ejemplo, la campaña de sensibilización de los actores y comunicadores, entre ellos, bueno, Benjamín Vicuña, Farideh Serán, Andrea Yadach, Matías Oviedo, que han sido diferentes actores que se pronunciaron, es fundamental porque se logra acercar a la gente al tema palestino. Como dije anteriormente, cuando, por ejemplo, los diputados cuando viajaron a Palestina, o hemos tenido otros casos de gente que viaja a Palestina y ve lo que está sucediendo, realmente no lo pueden creer. Por eso es muy importante acercar a la gente y al ciudadano de a pie, acercarlos sobre lo que ocurre en Palestina, que es totalmente excepcional, digamos, una violación a los derechos humanos de forma permanente, una violación al derecho internacional de forma permanente, es una apartheid que lo estamos viviendo en pleno siglo XXI. Existe un sistema de discriminación institucionalizado por parte del régimen de Israel en contra de la población palestina, y por eso se agradece. Yo aprovecho de extender mi agradecimiento a los actores que participaron en ese video, a los diputados que se han manifestado, senadores que se han manifestado, partidos políticos que se han manifestado, porque eso resulta fundamental, pero los llamados resultan fundamentales y los llamados tienen que ser cada vez más fuertes para que de las condenas que estamos escuchando del mundo hoy día pasemos a acciones concretas para que finalmente hacer que Israel detenga cualquier plan de anexión y detenga también cualquier política de colonización y de discriminación que lamentablemente lo hemos visto a lo largo de sus 72 años de vida. Muchas gracias, Anuar. Para terminar, queridos primos, unas palabras de cierre para cada uno. Vamos a partir por Lorena Musa. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Creo que esta instancia, sobre todo en estos días,
tan duros para todo el pueblo palestino. Es muy importante también que las organizaciones sociales y políticas se pronuncien, que también se organicen a favor de Palestina, creando este tipo de instancias. Y agradecimiento también a todas las personas que hoy día están escuchando, que han puesto su granito de arena, que comparten nuestras campañas, que difunden, que ayudan a difundir las campañas del BDS. Invitamos también a toda persona que quiera involucrarse un poquito más a ver la página BDS Chile, UGEP Chile. Nos pueden seguir también por ahí. Y agradecer en definitiva el apoyo desde los distintos sectores de la sociedad, como bien decía Anwar, desde los artistas, los académicos, los diputados y diputadas que también se han pronunciado y que lo hemos visto muy activo estos últimos días. Ha sido un apoyo fundamental también para los chilenos que hoy día, bueno, estamos acá muy lejos evidentemente de nuestra patria, pero que estamos haciendo y aportando en cosas concretas y en un granito de arena para ver Palestina libre, ojalá, prontamente. Gracias, Lorena. Anwar. Sí, por supuesto, digamos, por supuesto comparto lo que dice Lorena, pero quiero aprovechar de hacer un llamado, digamos, a no atemorizarse a criticar a Israel. Muchas veces hay diferentes sectores que intentan equiparar la crítica a determinadas políticas israelíes, la crítica a la ocupación israelí, con un supuesto antisemitismo, con una supuesta incitación al odio. Hay que siempre dejar en claro que nosotros, ciudadanos en el mundo, tenemos la libertad de expresión de criticar políticas de diferentes estados y no por eso nos van a hacer, no por eso seremos antisemitas de por sí, digamos, ese argumento no reviste, digamos, mayor análisis. Digamos, nosotros aquí estamos criticando las políticas israelíes y de hecho existen muchos judíos, incluso acá en Chile, que se han manifestado en contra de la ocupación israelí, muchos judíos en Estados Unidos, como Jewish Voice for Peace, que se han manifestado en contra de las políticas israelíes, muchos judíos dentro de Israel que se están manifestando en contra de la ocupación israelí, muchos judíos ex soldados del ejército que han contado los atroces crímenes que han cometido en territorio palestino ocupado. En el fondo lo que quiero decir con esto es que esto no se trata de judíos con palestinos, sino que se trata de denunciar crímenes que son contrarios al derecho internacional, crímenes que violan los derechos humanos, y que finalmente lo que se busca con esto es que se ponga fin a la ocupación de Palestina, que ya se ha mantenido por un tiempo demasiado largo, y los palestinos también se están aburriendo de esperar y necesitan vivir en libertad como cualquier otro país en el mundo. Gracias, Anwar. Rabinos incluso han manifestado su apoyo a la causa y es verdad, no hay que confundir el antisemitismo, digamos, con la reivindicación de los derechos de una comunidad que se están vulnerando sus derechos hace mucho tiempo. Finalmente se busca censurar perdón, Hassan, finalmente se busca censurar, se busca acallar el discurso pro-palestino poniendo la etiqueta del antisemitismo, y eso, digamos, eso no se puede aceptar. De ninguna forma. Bueno, yo quisiera agradecerles a ambos. Con estas palabras finales cerramos esta nueva edición de estas conversaciones internacionales que se realizan todos los martes por el Facebook Live de la Juventud Socialista. Lorena Musa, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Anwar, lo mismo para ti y la comunidad palestina. Muchas gracias a todos los que sintonizaron esta transmisión, y a modo personal quisiera agradecer a todas y a todos quienes luchan hoy y han luchado siempre por la reivindicación de la causa palestina en Chile. A los primos de Valdivia, Temuco, Antofagasta, La Calera, Ovalle, no solo acá en Chile, sino que en Latinoamérica, en el mundo entero. Cada paso pequeño que damos como comunidad es gracias a todos ustedes y también, por supuesto, a la familia en Palestina. Decirles que vamos a retornar tarde o temprano, sabemos que vamos a retornar. Muchas gracias a la audiencia. Los dejamos invitados a todos y a todas a las próximas actividades que tenemos dentro de la Juventud Socialista en la Unión General de Estudiantes Palestinos
y la comunidad palestina de Chile. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Chao. Chao, gracias. Muchas gracias.